Una de las muchas razones por las que admiro a mi amiga Diana Vargas es el cortocircuito Latino Short Fest, del cual es cofundadora. Esta es la única muestra de este tipo en Nueva York, dedicada exclusivamente a presentar producciones de cineastas de América Latina, España y la diáspora latina. De este modo, pone foco en la pluralidad de voces y en historias que culturalmente resuenan en las audiencias y derriban fronteras. El festival, que además es gratuito, nos gusta eso, cumplió 20 años en este 2024 y se llevó a cabo entre miércoles y viernes de la semana pasada. Diana nos visitó esta mañana aquí en nuestros estudios, vean. Diana Vargas, qué gusto es tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo vas? Gracias. Pues muy bien, feliz de estar celebrando los 20 años de cortocircuito, imagínate. 20 años de muchas lecciones, de muchas piezas, de mucho cine, de aprender mucho. ¿Tú cómo ves esto ahora en este punto de lo que has sido, de lo que has construido y del punto al que ha llegado? Sí, yo creo que lo que ha hecho cortocircuito es enseñar a la gente a ver de otra manera. A ver, no solamente el cortometraje como estas historias cortas, anecdóticas, sino como historias profundas que a mí me dan mucho gusto cuando veo a la gente y se acuerda de hace 5 años, de 10 años que vio una historia de 10 minutos y la conmovió que hasta este punto todavía la recuerda y habla de ella. Entonces creo que sí ha sido eso que dices, enseñar a la gente, enseñarme a mí misma también a verlos y a saber escoger y a saber cómo adivinar el pulso de la ciudad, del momento histórico que uno vive, porque de todas maneras un festival es un reflejo de la sociedad en que uno vive en ese momento. Es impresionante pensar en cómo ha cambiado la percepción general con respecto a este tipo de expresión artística. Yo tengo recuerdos cuando era niño, iba a cine en Colombia, sí, que uno obligatoriamente le ponían un corto. Y como era obligado, como era impuesto, no sé, había como una sensación no tan chévere con respecto al corto. Pero gracias a Dios eso ha evolucionado y hoy vive de otra manera, hoy ocupa un espacio distinto. Tú has transitado todo esto, has visto cuáles son los pros y los contras de esta forma de expresión. Hoy, ¿qué identificas como la fortaleza del corto? Es que el corto antes era como el relleno de la película. Y cuando las escuelas de cine, yo creo, y cuando el cine también se democratizó, que todos podemos tener una cámara y con esa cámara realizar algo, una idea, crear una historia, allí yo creo que el corto pasó a ser otra cosa. Tú ves ahora, por ejemplo, Pedro Almodóvar haciendo cortos, hizo 2 en medio de películas porque quería también entender los lenguajes y apretar como sus ideas y apretar las maneras de narrar y todo. Entonces yo sí creo que el corto ha evolucionado de tal manera que nos ha enseñado a ver desde un punto más digamos, más conciso, más preciso, realidades mucho más amplias. Y además porque el corto yo creo que también lo que ha logrado es que como ha cambiado también la manera de ver, digamos que visualmente ahora estamos mucho más conectados, más entre estas historias, entre estos, digamos que puntos de información y todo. Entonces el corto ha logrado que nosotros, digamos que pausemos entre ese consumo loco de información que a veces tenemos, porque ahorita lo que hace es que la información es 24 horas, 7 días. Los cortos hacen que uno pause, que mire la realidad y que la mire desde un lado que uno respira, porque una película de todas maneras te obliga a estar hora y media ahí conectadísimo. No, y esto es terrible porque últimamente a Hollywood le ha dado a los grandes estudios por hacer películas que se pasan 2 horas, 2 horas y media, 3 horas y uno dice, Dios mío, me envejecí viendo esta película. Exacto. Entonces el corto rompe con eso porque además tú estás presenciando algo que tiene un principio, un desenlace en un periodo
decente de tiempo, ¿no? Sí. Y esto se ajusta también a los afanes de las nuevas generaciones. Exacto, y a unas maneras de ver que no tienen que ver, por ejemplo, con las que yo crecí, que es lo que tú dices, que uno se sentaba a ver una película, además tenía que estar todo oscuro, tenía que tener ciertas... Ahora los muchachos las ven en un teléfono, entonces el corto sí nos ha obligado, pero también nos ha dado una rigurosidad. Lo que tú dices, a saber editar, es que claro, a veces esa cosa de ser concisos, de saber contar las historias, yo creo que es una cosa que nos permite, sobre todo, por ejemplo, los que yo hablo como espectadora, que es encontrar eso que dices, ese punto de cuando la historia da una vuelta, da el giro, y te va metiendo y pueden ser 10 minutos muy intensos, pueden ser 5 minutos muy intensos. Pueden ser 5 minutos en los que uno se fue a otro lugar completamente distinto y tal vez se encontró con algo en lo que uno se vio reflejado y regresa y uno queda marcado. Eso que tú me dices es muy cierto. Hay cortos que uno ha visto hace 5, 10, 15 años que uno se acuerda exactamente y que quiere volver a ver y además revisitarlos, que es una cosa que tú haces y que me fascina. Uno revisita, uno vuelve a ver estos cortos y le generan algo distinto. Exacto, y le enseña a uno qué tanto a uno ha crecido. Y también una cosa que es muy importante, por ejemplo, en Cortocircuito, es el único festival en Nueva York que presenta cortos de gente de Latinoamérica, de España y de los latinos en la diáspora. Y eso también ha permitido que uno vea el pulso de esas sociedades, las inquietudes, digamos que hace las angustias o los disfrutes de esas sociedades, y yo creo que en 20 años hemos visto también cómo esas sociedades y cómo esa juventud también ha evolucionado. Millones de años. Wow. No sé, qué sé yo. Yo no quiero ir a la escuela. Hay una cosa muy importante que tú dices y que quiero que ahondemos un poquito en ello, y es que el corto, siento yo, es una forma muy democrática de hacer cine, porque no necesitas de una maquinaria tan grande para contar una historia. Y el corto entonces le ha permitido a personas que de otra manera no hubiesen podido contar sus historias. Entonces, en el cine, por ejemplo, digamos el cine colombiano, el cine latinoamericano, hubo un momento en que se quedó estancado en estas historias muy de antaño, como muy de la cultura, pero eran muy poco de la ciudad, de la urbe, de lo que se vive en ciertos entornos de marginalidad. Y el corto empezó a hacer eso de una manera agresiva, pero agresiva chévere, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es eso, es que y no son solo los jóvenes, es la gente que dice, bueno, yo puedo, ¿sabes? No me sale la película, ¿no? ¿Qué hago? Pues con toda una historia corta y la hago muy bien. Y además que ahora hay muchas plataformas y muchas avenidas también para verse. Te contaba, por ejemplo, de Bogotá Story, que es una película que la hace un realizador colombiano desde aquí, contando su historia de hace muchos años, de los años 80, cuando él nació, los 90, perdón. Y entonces, pero ese corto ha tenido un camino increíble, o otros que hemos estado mostrando durante todos estos años, que permiten que los realizadores también vayan, y hay muchos que hacen cortos y de pronto entonces hacen una película, pero saben que los cortos les permiten seguir haciendo y teniendo un oficio. Y eso también es un tema que es un poco polémico, y es que muchas veces el corto no es el objetivo final, y eso a mí a veces me duele, porque a mí me encanta ver un corto y sentir que es una historia completa, pero a veces los realizadores tienen el sueño de llegar a hacer su película, entonces dicen, bueno, voy a hacer el corto, y si lo logro vender en festivales, y si lo logro mover, y si logro vender la idea a un estudio, entonces ya hago algo más grande. Se me hace que es como en cierta medida traicionar un poco una forma artística, ¿no? Sí, y es como, a ver, a veces hacen como estos teasers bien hechos, pero es un teaser. Claro, un teaser es... Sí, es ahí meter la espinita para hacer algo más largo, pero sí creo que se ha logrado que el corto tenga un sitio, un espacio. Gracias a... Y sí, gracias a los festivales, y ahora, por ejemplo, hay plataformas también, y la gente
tal vez porque los jóvenes también el spam de atención no es tan alto, entonces también han logrado tener mercados y todo, y eso es maravilloso. Han capitalizado también ahora, ¿sabes? Sacan dinero de hacer cortos, y eso hace 10 años era imposible. Y eso es una cosa que no pasa con cortocircuito, porque uno podrá ver allá las películas, los cortos, sin pagar. Sí, gratis. Entonces, eso es lo que hemos hecho. eso también es una cosa que atrae, y yo he visto en funciones gente latina y no latina de todas las edades. Entonces, cuando uno ofrece cultura y es gratis, mueve mucha más gente, ¿cierto? Claro, y sobre todo mira que ahora la cosa es de uno, sobre todo por ejemplo en Nueva York, que uno entiende que hay una comunidad migrante que no es solamente latina, es de muchos lados, porque Nueva York es eso, Nueva York es una isla flotante, hay mucha gente que llega, se va, y yo creo que no tienen acceso a los espacios porque esta es una ciudad también muy cara. Muy. Entonces cuando ofreces programación de calidad, la gente responde, y tú lo has visto. Además, Alfonso, yo quiero decirte que tú has cubierto este festival desde, creo que desde el año 3 o 4, será. Desde hace mucho. Muchísimos años, y me da mucha alegría que uno diga, bueno, todavía también hay espacios como estos que siguen apoyando a difundir. Porque también es digamos que es un círculo, ¿no? Si uno hace algo pero la gente no sabe, pues tampoco no llega. Claro. Entonces es como que esta ciudad también se mueve en ese circuito paralelo de la cultura, que no es el entretenimiento que tiene dinero, sino es la cultura que quiere llegar a un público y pues como que ampliar el diálogo. Y que finalmente le garantiza a cualquier persona que va toparse con cosas maravillosas. Es impresionante, pero no hay una edición del festival en el que uno no se encuentre con algo que le llega al alma. Diana, que sean otros 20. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y que me vea así. Que nos veamos iguales en 20 años. Muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias.